El Mundial. Uno de los eventos más importantes en el mundo, el cual cada 4 años genera expectativas y emociones a cada persona, esperando a disfrutar, tensionarse, preocuparse, lamentarse y sobre todo, festejar cualquier cosa que ocurra. Sin dudas, cada vez que esperamos un mundial, esperamos que ocurra cualquier cosa al punto de recordarlo con una gran sonrisa o con una gran decepción. Pero detrás de todas estas emociones, los mundiales ocultan todo tipo de secretos, desde lo más increíble hasta lo más turbio y perturbador que verás a lo largo de este video. Es por eso que el día de hoy, en colaboración con Relatos de André, Icebergman, los icebergs de la capibara y el brócoli, les presento el iceberg de los mundiales, parte 4. Nivel 5. Lucien Logan fue un futbolista que jugó en la liga francesa antes del surgimiento de la Ligue 1, que pasó por muchos equipos de la liga, para luego trabajar en la empresa Peugeot para formar parte del equipo de fútbol de dicha empresa. Este jugador es reconocido debido a que en el primer mundial de fútbol, en el año de 1930, marcaría el primer gol en la historia de una Copa del Mundo ante la selección mexicana en el Estadio Pocitos 19 minutos después de comenzar el partido. Dicho gol marcaría un antes y después en la historia de los mundiales, ya que Lucien sería una personalidad en Francia y un jugador que recibió todos los reconocimientos por dicho logro. Sin embargo, a pesar de dicha hazaña, este fue el único gol que marcaría en un mundial, debido a que no participaría en la edición de 1934 por una lesión, así como tampoco participará en la edición de 1938 ya que no fue convocado. Si bien este jugador podría estar más arriba de este iceberg por haber sido autor del primer gol en un mundial, lo encontramos aquí debido a lo que ocurriría en la Segunda Guerra Mundial, ya que participaría con el ejército de Francia y sería prisionero de guerra por 3 años hasta ser liberado en el año 1945. Es debido a esto que no toda hazaña marca algo del todo icónico, ya que si bien fue destacado por marcar el primer gol, lamentablemente este mismo sería encarcelado simplemente por ser parte del ejército francés, que como saben fueron vapuleados por los alemanes en esos años, y encerraría a una gran parte del ejército en sus prisiones. Para empezar a hablar acerca de este acontecimiento, tendremos que mencionar a Ken Anston, un árbitro de origen inglés que inventaría las famosas tarjetas amarillas y rojas y cambiaría la historia del fútbol para los próximos años. Y muchos dirán, ¿por qué algo tan simple como las tarjetas amarillas y rojas surgiría en dichos tiempos, cuando es una regla muy importante para generar orden y un juego limpio en la cancha? Pues, todo origen debe tener una razón controversial. Y es que, durante el Mundial de Chile 1962, en el Estadio Nacional de Santiago, las selecciones de Chile e Italia fueron protagonistas de uno de los encuentros más violentos en la historia del fútbol, el cual fue originado por un par de periodistas italianos que hablarían pestes del país, diciendo que no tienen una capacidad para albergar una Copa del Mundo en plenos años. Es así que con la salida de dicho reportaje, los medios chilenos contraatacarían tirándoles barro por igual a la prensa italiana. Es así que llega el día, los jugadores italianos lanzan claveles blancos a las 66,000 personas que estaban en el estadio, con tal de amainar los ánimos del público. Sin embargo, estos lanzarían los claveles rechazando el símbolo de los italianos, causando así que se prenda el conflicto poco a poco. Así comienza el juego, notamos una serie de faltas, golpes violentos, que causarían la primera expulsión del juego. Sin embargo, el causante del golpe, Giorgio Ferrini, se niega a abandonar la cancha y esto generaría que los carabineros lo arresten. Tan solo hace falta decir que en el minuto 38, Leonel Sánchez sería marcado por el jugador italiano Mario David, mismo que golpearía a Leonel cuando éste se encontraba en el suelo, provocando así un duelo de golpes de Leonel a Mario, y que minutos después, Mario David le propondría una patada en el cuello a Sánchez, causando su expulsión. A pesar de todo eso, el juego nunca terminó, siguió su ritmo hasta que por la segunda mitad veríamos a los chilenos derrotar a una selección como Italia, que para ese entonces se encontraría con 2 Copas del Mundo, y dicha hazaña lograría generar una sorpresa y felicidad en la selección de Chile, que como saben, en ese entonces no era una selección tan desarrollada debido a su pobre desempeño en los últimos mundiales, siendo esto un momento de alegrías que tristemente no pasaría a la historia debido a las consecuencias que contrajo dichos jugadores italianos dentro de la cancha.
El caso con Suecia es que en el año 1994 venían sin ser favoritos por muchos motivos, entre ellos estar en un grupo complicado, donde estaba Brasil, Rusia y Camerún, y que en las eliminatorias muchos sentían que esta selección no solo fue con mucha suerte, pues como ven, no podría ante la favorita Francia, la cual no clasificó al mundial. Muchos veían a la selección sueca como una poco favorita, debido a que no contaban con un jugador destacado, donde la mayoría jugaban con clubes de medio calibre, o incluso con jugadores que estarían presentes en su liga local, lo cual no es una de las mejores. Sin embargo, llegaría el mundial, y esta selección vendría a demostrar que muchos subestimaban su capacidad de generar partidazos. Y así fue, empezarían empatando con Camerún, en un juego entretenido, luego vencerían a Rusia, para luego, en un increíble intento de vencer a una de las favoritas, lograría la clasificación a octavos al sacarle el empate a Brasil. Es así como en la fase eliminatoria, Suecia mostraría que quieren llegar lejos en un mundial, y así fue. Eliminarían a Arabia Saudita, luego en cuartos de final empatarían con Rumanía y los eliminarían vía penales, para luego caer contra Brasil, pero que a pesar de ello, ganarían sin problemas a Bulgaria y así consagrarse con el tercer lugar en un mundial lleno de sorpresas, que sería organizado en un país donde dicho deporte no sería de mucha prioridad. Sin dudas, una participación que inspiraría a futuro, a generar ese factor sorpresa en cada mundial, que estaría presente para generar esa magia de crear selecciones underdogs que nadie apostaba por ellos y que llegarían bastante lejos. Otro ejemplo de sorpresas en un mundial es el caso de la selección de Turquía en el año 2002, una selección que vino de una sequía para llegar a un mundial nuevamente después de largos y largos años, siendo su última vez en Suiza 1954. Para ese entonces, la selección de Turquía venía con la intención de cumplir su participación en Corea-Japón, ya que como saben, dicha selección venía de una larga sequía y se sentía que no llegaría muy lejos. Sin embargo, todo esto serían simples palabras que subestimarían a una selección como la turca, la cual se encontrarían en el mundial compartiendo grupo con Brasil, Costa Rica y China. La selección turca comenzaría con una derrota contra Brasil. En medio de un cuestionable arbitraje, la selección estaría tras las cuerdas y dependerían de sí mismos para intentar clasificar, pues lograrían sacar el empate contra Costa Rica y luego golearían a China para así, por diferencia de goles, clasificarían a octavos donde se enfrentarían a Japón y de forma sorprendente sacarían a uno de los dos anfitriones de este mundial. Pero ahí no acaba la cosa, ya que en cuartos de final Turquía sacaría a Senegal y en semifinales se enfrentarían nuevamente a Brasil, donde esta vez no lograrían hacer la hazaña de ir a una final e irían por el tercer lugar enfrentándose a Corea del Sur, selección la cual vino de llegar pese a polémicas arbitrales en las eliminatorias. Es así como la selección turca llegaría lejos y lograrían el tercer lugar. Sin embargo, después de tremenda participación, la selección turca comenzaría a tener otra sequía de no ir a un mundial, llegando a este momento a 20 años de no haber regresado a una, y con el nivel que tienen actualmente es probable que no vayan a otro por un buen momento. Hay muchos que repasan los acontecimientos de este mundial y preguntándose, ¿y estos randoms quiénes son? Pues no se trata de nadie más y nadie menos que de un país que en el siglo pasado fue conocido como Yugoslavia y que durante años ha sufrido de un constante rompimiento de su territorio, tal que lo último que veríamos de Yugoslavia sería en el año 2003, cuando pasaría a llamarse Serbia y Montenegro, tras la aprobación de una nueva constitución, mismo que afectaría a la selección, que pasaría a llamarse Serbia y Montenegro por los próximos 3 años. La selección de Serbia y Montenegro se clasificaría para la Copa del Mundo de 2006, cuando aún se encontraba bajo este nombre. Sin embargo, un mes antes de la organización del Mundial, Montenegro lograría su independencia gracias a un 55% de la población de dicho país que apoyó dicha separación, proclamando su independencia el 3 de junio de 2006, una semana antes del comienzo de la Copa del Mundo. Debido a lo sucedido con la independencia de Montenegro, la participación de esta selección quedaría en la historia como en el momento en que una selección de un país inexistente jugaría una Copa del Mundo. Incluso hasta jugadores de Montenegro jugarían en dicha selección hasta el surgimiento de la selección de Montenegro en 2007. El brazalete de Bogotá es el nombre a un acontecimiento que ocurriría en el año de 1970, cuando el legendario futbolista Bobby Moore, alguien que fue muy aclamado debido a su gran liderazgo, que le daría la primera Copa del Mundo a Inglaterra en 1966, generaría problemas debido a que este estuvo casi a nada de ser encarcelado en Colombia, y esto debido a que Bobby se adentraría junto con su compañero Bobby Charlton a una joyería llamada Fuero Verde.
Con tal de conseguir algo de joyería para dársela a sus parejas, ambos futbolistas se infiltrarían a la joyería. Sin embargo, tras no encontrar algo que les agradara, abandonarían el lugar y dejarían esto como un secreto entre amigos, pero que la dependiente de la joyería, Clara Padilla, acusaría a Moore de robar uno de los brazaletes más caros del lugar. Debido a este acontecimiento, agentes buscaron a Moore debido a que un testigo llamado Álvaro Suárez veía cómo Moore robaría dicho brazalete. Tras este incidente, hubo un montón de situaciones, entre ellas que la embajada británica evite que encarcelen a Bobby para darle un arresto domiciliario, para luego tener un juicio que se cerraría debido a las contradicciones del testigo y de la dependiente del local, dejando así al jugador disputar el mundial como si nada hubiese pasado. Lo que puede hacer a veces los intereses, aunque por fortuna este caso fue más leve de lo que se pensó, que increíblemente no dejaría mal parado a Bobby Moore, aun y pese a que la prensa llegó a publicar su caso en el periódico. ¿Sabían que en el año de 1966 un continente entero boicotearía el mundial? Y sí, muchos mencionan acerca de las intenciones de boicotear un mundial debido al trasfondo que tienen. Sin embargo, aquí no venimos a hablar acerca del caso de Dinamarca y el mundial pasado de Qatar 2022, el cual no fue un boicot como tal porque la selección al final jugaría el mundial. Pero el caso aquí es que antes del Mundial de Inglaterra 1966, la FIFA decidió que 10 equipos europeos, 4 sudamericanos y un norteamericano disputarían la Copa del Mundo, dejando únicamente un puesto para África, Asia y Oceanía, motivo por el cual Ogenet Jan denunciaría la decisión mediante un telegrama dirigido a la FIFA. Dicho tono se debía a que el presidente de Ghana de ese entonces quería usar el fútbol para unir a un continente y quiso hacer todo lo posible para que Ghana estuviera en el mundial. Pero aquí no acaba la cosa, pues la Confederación Africana de Fútbol decidió boicotear el Mundial de 1966, presionando a la FIFA para que le diera un lugar al fútbol africano en el Mundial, ya que antes de dicho Mundial, únicamente Egipto participaría en una Copa del Mundo en el año de 1934. Tras estos ataques de boicot, la FIFA no aceptaría la proposición y haría que la CAF cumpliera su amenaza con tal de que sus selecciones no participaran en el torneo. Tras esto, el boicot lograría su cometido, presionando a la FIFA para darle un lugar a África a partir del Mundial de México 70, logrando así que más selecciones del continente clasifiquen y hagan su debut en el Mundial, como Marruecos en el siguiente Mundial o Zaire en 1974. La verdad, muy histórico este acontecimiento, lograría crecer el deporte en un continente como África y ayudaría bastante el futuro del deporte en dicho continente, quitándose de encima esas intenciones de solo darle el mundial a europeos o americanos. Muchos ya saben quién es Mussolini, el famoso fascista italiano que durante estos años usaba el fútbol como un arma para mantener feliz a su pueblo. Y esto se demostró en el año de 1938, cuando mandaría un telegrama al entrenador Vittorio Pozzo, antes de la final ante Hungría, que simplemente decía, vencer o morir. Dicho telegrama era evidente, el fascista tenía a la mira el resultado de dicho partido, amenazando al entrenador y a la selección de que no llegaran decepcionando a su país, sin levantar la Copa del Mundo. Al leer el mensaje, el entrenador no tuvo de otra que decirle a sus jugadores, no me importa cómo, pero hoy deben ganar o destruir al adversario. Si perdemos, todos lo pasaremos muy mal. Estas simples palabras bastaron para que la selección italiana pudiera superar 4-2 a Hungría y levantara la Copa del Mundo en medio de una amenaza que pudo arriesgar sus vidas si perdían. No imaginaría cómo sería el otro resultado, seguro y habría una catástrofe que marcaría una historia y un final trágico. Vamos a pasar con otra curiosidad, y quizás muchos de ustedes me conozcan por mi gran afición por los cubos de Rubik, y para este caso quise agregar un dato sumamente curioso acerca de este cubo. Y es que en el año 2010, la marca Shengshou sacaría a la venta un curioso cubo 2x2 en forma de un balón de fútbol, el cual es una recreación del famoso y detestado Yabulani, esto con motivos del Mundial de Sudáfrica 2010, y este vino presente en un empaque envuelto con 2 moldes de plástico, exhibiendo el puzzle. Lo curioso acerca de este cubo es que no solo es un cubo difícil de conseguir, sino un puzzle que hoy en día estaría muy cotizado debido a su enorme rareza, pues 4 años después, la misma marca sacaría este mismo balón, pero con una nueva caja, y con un error de impresión, donde cambiarían el año 2010 por 2014, pero sin cambiar el diseño del balón y el nombre del país donde se iba a organizar el mundial, pareciendo una réplica mal hecha.
Sin dudas, un cubo muy curioso y que sin dudas yo recomendaría tener en la colección debido a lo entretenido que es resolverlo. Y ya que continuamos con el Mundial de Sudáfrica, tampoco se nos olvide mencionar acerca de los fans de la selección norcoreana, la cual pasó a la historia ya que el comité deportivo contrataría actores chinos para animar a la selección norcoreana, y esto se vio en el partido contra Brasil, donde más de 2000 hinchas estarían presentes en dicho partido, estarían disfrazados y maquillados como aficionados coreanos con tal de animar a dicha selección. Sin embargo, esto generaría polémica ya que ningún canal de televisión lograba hablar con estos fans, habiendo así muchas sospechas donde periodistas abren una investigación y sacarían a la luz documentos que acreditaban que eran fans falsos, que ensayaron demasiado para lograr fingirse del país norcoreano. Este apoyo ficticio, más que ayudar, simplemente fue un adorno para mostrar la cara de esta selección, la cual vino de perder contra Brasil, Portugal y Costa de Marfil, teniendo una deficiente participación con 12 goles en contra y solo uno a favor, mostrando únicamente un llanto desconsolado del jugador Jong Tae-se, el cual no contenía las lágrimas mientras veía a los actores animar a su equipo, y que dicho tema no sería hablado debido a las represalias y al miedo a que el propio gobierno haga un daño inminente contra jugadores y a la misma asociación en sí. Sin dudas, un tema bastante largo del cual hablar, acerca de la dictadura de Corea del Norte y de todos los efectos que han dejado tanto a su población como a nivel deportivo en sí. Nivel 6. Y bien, comenzamos con un dato un tanto vergonzoso como bizarro y gracioso a la vez. Hablemos de Gary Lineker, un jugador muy reconocido debido a su etapa con el Barcelona, donde lograría hablar un español fluido, así como ostentar el reconocimiento de nunca recibir una sola tarjeta amarilla a lo largo de su carrera. Sin embargo, aquí no hablamos de elogios, sino de un momento sumamente vergonzoso con este gran jugador. Y es que durante el Mundial de Italia 1990, en el partido contra Irlanda, el jugador se habría hecho popó en medio de un partido de fútbol. No mucho se habla de jugadores que habrían hecho un momento así de vergonzoso. Y es que, como saben, los deportistas tienen una lista de alimentos que deben considerar con tal de tener un sistema digestivo fuerte y que evite este tipo de momentos. Pero el caso no es así con Gary, el cual su sistema digestivo tomó acciones mientras él se encontraba jugando dentro de la cancha, y tras un momento así de vergonzoso, continuaría jugando el partido como si nada pasara, hasta ser sustituido 7 minutos antes del final. Sin dudas, un momento que avergonzaría al jugador por el resto de su vida. Quizás no muchos recuerdan lo que pasó en Rusia 2018, cuando Francia y Dinamarca se enfrentaron sin hacerse daño, causando así la eliminación de Perú a la siguiente ronda. Y sí, esto quizás no fue comentado por muchos, pero algo que sí fue comentado fue lo que ocurriría en el Mundial de España 1982, cuando las selecciones de Alemania Federal y Austria pactarían el resultado final con tal de beneficiar a ambas selecciones y perjudicar a Argelia, selección la cual derrotaría a Alemania Federal en el primer juego, y si bien perderían contra Austria, en la última fecha vencerían sin problemas a Chile y esperarían a que Alemania Federal no le diera una victoria a Austria, con tal de que Argelia clasifica a la siguiente ronda. Sin embargo, lo más vergonzoso pasaría durante el partido. En el minuto 10, la selección de Alemania Federal anotaría su único gol, y tras ese gol, la afición sospecharía un partido totalmente apagado, donde ningún ataque serio se manifestaba, y durante los siguientes minutos solo vemos jugadores pasándose el balón y llevándose amistosamente con el rival, generando así un aumento de sospechas y un malestar en el público, el cual tras todas estas acciones empezarían a corear palabras como o incluso abucheos que simplemente dejarían en ridículo este juego y pasaría a ser un total apoyo a la selección argelina, el cual recibiría el apoyo de la afición española, que estaban apreciando uno de los partidos más aburridos y poco serios en un mundial, cosa que terminó en ensalzarse con ver a la afición arrojando billetes. Tras el final del partido, ambas selecciones saldrían bajo la protección de la policía debido al repudio que estos tenían tras la tremenda blasfemia de juego, que fue apodado como la vergüenza de Gijón, llegando incluso a recibir críticas por parte de la misma prensa alemana y austriaca. Es debido a esto que el fraude causaría que los juegos de la última fecha se jueguen a la misma hora
y el mismo día con tal de evitar un incidente así, aunque con lo visto en el Francia vs Dinamarca en Rusia 2018, parece que esto no funcionó del todo. Muchos conocen este duelo de países anglosajones, de países que se han enfrentado en el Mundial pasado y en Sudáfrica 2010, y que curiosamente la selección inglesa nunca podría derrotar a la estadounidense, sabiendo que la diferencia de niveles que tienen en ambas selecciones es bastante evidente. Sin embargo, el tema aquí es que en el Mundial de 1950 habría un enfrentamiento entre ambas selecciones, el cual acabaría siendo una de las sorpresas más grandes en la historia de los mundiales, y el auge de los llamados rompequinielas, debido a que la selección de Estados Unidos no presentaba jugadores de la calidad que sí tenía la selección inglesa, y que increíblemente la selección estadounidense ganaría ese juego con un simple gol. Tras esta victoria, la selección de Inglaterra tendría una presión enorme para derrotar a España en el último juego, cosa que evidentemente no pasaría y dejaría a una selección favorita como Inglaterra fuera del Mundial, siendo así una de las mayores decepciones de dicha edición, mientras que la selección estadounidense se consagrarían con una victoria que marcaría historia por muchos años después, dejando en claro que Estados Unidos es el kriptonita de Inglaterra. ¿Alguna vez has visto fotos de deportistas levantando un trofeo? Y quiero que sepan algo, pero esta tradición de levantar un trofeo comenzó gracias a un jugador brasileño llamado Gilderaldo Bellini, un jugador que fue catalogado como uno de los mejores defensas del mundo. Cuando Brasil lograría ganar la Copa del Mundo en 1958, el defensa con el trofeo en manos levantaría dicho trofeo con tal de que la prensa pueda apreciarla mejor, y fue simplemente ese gesto donde nacería una tradición donde un jugador, al ganar una competición, alzaría sus brazos con el trofeo en manos y así crear una foto única de un logro muy importante para su vida. Sin dudas, un origen muy curioso y que nadie pensaría que por una orden de la prensa surgiría una tradición icónica e imponente. Muchos sabrán que en dicho año México organizaría un mundial, sin embargo, en un principio dicha sede iba a realizarse en otro país, sin embargo, esto nunca pasó. El contexto de todo esto se da en el año de 1973, cuando la Federación Colombiana presenta su candidatura para el Mundial de 1986, y gracias a una amistad entre el presidente de la FIFA y un federativo colombiano, la sede sería confirmado tan solo un año después. Sin embargo, durante este transcurso no habrían avances en los estadios, así como las enormes exigencias de la FIFA para que dicho país invierta también en hoteles, torres de comunicación, medios de transporte, así como un decreto que legalice la libre circulación de las divisas internacionales dentro del país, generando así problemas para poder organizar el mundial en un país que no contaba con la economía suficiente y recursos para construir todo eso en poco tiempo. Tras esto, el gobierno de Colombia anuncia la cancelación de la organización del evento en el año 1982, y gracias a esto se tuvo que elegir a otro país. En el año de 1983, la FIFA decidiría en organizar el Mundial en México por segunda ocasión. Solamente pónganse a pensar si Colombia lograba la organización. Sin dudas, algo histórico y que seguramente ayudaba al país a pesar de la poca inversión y tiempo que tenían. En la clasificación para el Mundial de Italia 90, Brasil se enfrentaba a Chile en la última fecha para definir a uno de los clasificados. Sin embargo, el jugador de Chile, Roberto Rojas, sufriría una herida por una bengala que fue arrojada cerca suyo. La bengala, que nunca tocaría al jugador, generaría una ráfaga de humo que se disipa alrededor suyo, causando que ensangrentara y los jugadores chilenos abandonaran la cancha con el argumento de que faltaban garantías para continuar con el encuentro tras lo ocurrido. Gracias a esto, la selección chilena quedaría inhabilitada para jugar la clasificación del Mundial de 1994, y todo esto debido a que el propio Roberto Rojas inventaría dicha historia de victimismo, donde en realidad este se cortaba con una navaja a la frente y armaría un escándalo que perjudicaría a la selección de su país. Sin duda lamentable. No hace falta presentar a esta leyenda. Muchos saben quién es y todas las hazañas que logró tanto en su época de oro como en sus últimos años. Sin embargo, si mencionamos estos últimos años, notamos que él solamente el ver entrevistas y su forma de expresar dice más que 1000 palabras. Y sí,
Esto mismo ha llevado a que perdiera la vida en el año 2020, y esto debido a muchísimos problemas de salud, el cual viene derivado a un gran problema con el consumo de sustancias como la cocaína. Y es que quizás hayan visto la parte anterior acerca del doping de Maradona, ya que el dato es que antes y después de dicho momento, Maradona comenzó a tener un problema con las sustancias a los 24 años, y todo por querer curiosear en meterse sustancias así, mismas que comenzaron a generarle problemas de adicción. Incluso, dichos problemas comenzaron a afectarle el cuerpo, desde hipertensión arterial y una arritmia ventricular que sufrió en el año 2000, hasta ser internado por una crisis cardíaca agravada por una infección pulmonar en el año 2004, que estuvo a casi nada de quitarle la vida. Lo peor es que el propio Maradona sabe que esto fue un problema y lo llegó a decir en el año 2017, que si bien dice que desde el 2004 no consume sustancias ilegales, sabemos que fue un huracán que causó una serie de problemas de salud constantes, donde incluso hasta causaría preocupación en el Mundial de Rusia 2018 cuando Diego haría ese famoso gesto. Es triste saber cómo una simple adicción puede acabar con tu vida, y el caso del astro argentino es evidente que estaría años y años sufriendo con esto mismo, sufrimiento que lamentablemente acabaría con su vida en 2020. Descanse en paz, crack de cracks. Por último, hablemos de lo que ocurrió en el año de 1954 y la selección de Alemania. Y es que sucede que un estudio divulgado en el mismo país dice que la selección alemana recibió sustancias prohibidas con tal de ganar el Mundial de 1954, más específico, inyecciones de metanfetamina pervitina. Antes de que jugaran los partidos más importantes de dicho mundial, y todo esto por una confusión donde pensaban que era vitamina C, y pasa que la aplicación de dicha sustancia se sentaba por las 2 décadas anteriores con tal de mejorar el rendimiento de soldados durante la Segunda Guerra Mundial, y dado los efectos positivos, el médico aprovecharía para ayudar a la selección a ganar el mundial. Simplemente increíble el hecho de cómo una selección como Hungría no lograría alzarse con la copa gracias a esto. Aunque no sabemos al 100% si sucedió o no. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó, denle like y compartan para que más usuarios no se pierdan de este iceberg, así como seguir a Relatos de André, Icebergman, los icebergs de la capibara y el brócoli. Suben muy buenos videos. Suscríbanse para más icebergs, eso me motivará a seguir haciéndolos. Y activen la campana para no perderse de estos videos. Vayan a ver la siguiente parte del brócoli, el link estará en la descripción de este video. Saludos de parte de MyIcebergs, nos veremos en otra ocasión.